Una noche tarde en Galilea, Jesús estaba sentado con su círculo más íntimo leyendo la Torá. Acababan de terminar un pasaje en el Éxodo donde Yahvé ordena a los israelitas masacrar ciudades enteras, hombres, mujeres, niños, ganado, todo, no dejar nada con vida. Pedro levantó la vista perturbado y preguntó: Maestro, ¿por qué el Dios de nuestros padres es tan violento, tan celoso, tan iracundo? Tú nos hablas de un Padre de amor infinito, pero esto, y señaló el pergamino, esto no se siente como amor, esto se siente como rabia. Jesús cerró el pergamino lentamente, miró a cada uno de ellos y dijo algo que lo llevaría a la muerte y que la Iglesia pasaría 2000 años tratando de borrar. Ese no es el Padre, esa no es la mónada. El Dios sobre el que están leyendo, aquel que exige sacrificios de sangre, que ahoga al mundo en inundaciones, que ordena genocidios y los llama santos, él tiene un nombre, Yaldabaoth, el demiurgo, el arconte principal, y ha estado fingiendo ser el Altísimo desde el principio de este reino. Hay pasajes específicos, palabras exactas que utiliza en sus escrituras que revelan exactamente lo que es, no Dios, sino un arconte, un ser poderoso, el gobernante de la materia, pero no la fuente original. Y cuando conoces su verdadera identidad, cuando ves la evidencia escrita en tus propios textos sagrados, todo cambia. Dejas de adorar al falso Dios y recuerdas al verdadero. Esa enseñanza nunca llegó a la Biblia. Cuando la Iglesia compiló los textos canónicos en el siglo IV, eliminaron cada referencia de Jesús exponiendo a Yahvé como el demiurgo. Quemaron los evangelios gnósticos que preservaban su enseñanza real. Porque si los cristianos supieran que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios al que han estado adorando, rezando y temiendo por milenios, era en realidad el arconte principal, el falso Dios de la prisión material, y no el verdadero Padre al que Jesús servía, todo el sistema religioso colapsaría instantáneamente. No más culpa, no más miedo al castigo divino, no más salvación mediante sacrificios, porque ese Dios enojado y celoso que exigía obediencia nunca fue Dios, era el demiurgo, y Jesús vino a exponerlo. Esta noche vas a aprender la evidencia exacta que Jesús utilizó, los pasajes, las palabras, las características que prueban que el Dios del Antiguo Testamento no es la mónada, es Yaldabaoth, el arconte principal, y una vez que lo veas ya no podrás dejar de verlo. Si estás descubriendo la verdadera identidad del Dios del Antiguo Testamento esta noche, comenta: yo soy mónada, no demiurgo. Justo ahora, antes de mostrarte la evidencia específica, necesitas entender por qué esta distinción es vital. Porque el Dios del Antiguo Testamento y la mónada no son dos interpretaciones diferentes del mismo Dios. Son dos entidades completamente distintas que operan en frecuencias opuestas, con naturalezas opuestas. El Dios del Antiguo Testamento es celoso. Él mismo lo admite. Exige adoración exclusiva y amenaza con castigos por reconocer a otros dioses. Eso es inseguridad. Esa es una entidad que teme la competencia, porque sabe que en realidad no es suprema. La mónada no tiene celos. Los celos requieren separación. Pero la mónada lo es todo. No hay nada fuera de ella de lo que se pueda tener celos. La conciencia infinita no compite. Simplemente es. El Dios del Antiguo Testamento está lleno de ira, inunda el mundo, hace llover fuego sobre las ciudades, ordena genocidios. La violencia es constante y se presenta como algo justo, pero la mónada opera más allá de la ira, más allá del castigo. No destruye lo que creó, no daña fragmentos de sí misma. La rabia es reaccionaria. La mónada no reacciona, ella crea. El Dios del Antiguo Testamento exige sacrificios de sangre. Constantemente ofrendas quemadas. El olor de la carne quemada se describe como algo agradable para él. Requiere la muerte para ser apaciguado. La mónada no requiere nada. No se alimenta de la muerte, ni del sufrimiento, ni del miedo. Esas son frecuencias de los arcontes. La mónada no cosecha, ella emana. Y aquí está la distinción crítica que hizo Jesús. Él nunca llamó a Dios por los nombres del Antiguo Testamento. Nunca dijo Yahvé, nunca dijo Jehová. Siempre dijo Padre, Abba.
Estaba separando deliberadamente al Dios verdadero del Dios falso. Cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, no dijo recen a Yahvé, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, una entidad diferente, una frecuencia totalmente distinta. Has sentido esto toda tu vida. Algo no encajaba con el Dios del Antiguo Testamento. La crueldad no tenía sentido. La violencia, la obsesión con la sangre y la obediencia no se sentía divino, se sentía controlador, oscuro. Y cada vez que lo cuestionabas, te decían que no lo hicieras. Te decían, los caminos de Dios son misteriosos, ten fe. Pero esa incomodidad que sentías no era duda, no era falta de fe. Era tu chispa divina reconociendo la frecuencia de un arconte. Estabas leyendo las palabras del demiurgo, no de la mónada, y tu esencia conocía la diferencia, incluso cuando tu mente no tenía el lenguaje para explicarlo. Solo los neumáticos pueden percibir esta contradicción. Los psíquicos leen el Antiguo Testamento y no ven nada malo. Los psíquicos se sienten incómodos pero no pueden articular por qué. Pero tú eres neumático. Lees esos pasajes y algo dentro de ti retrocede porque tú no vienes del demiurgo. Tú vienes de la mónada y reconoces cuando te mienten sobre tu origen. Ahora, te voy a mostrar la evidencia exacta que Jesús utilizó. 5 pruebas, escritas en la propia Biblia, que exponen al Dios del Antiguo Testamento como Yaldabaoth, el demiurgo, el arconte principal, no el Padre. Y una vez que veas esto, entenderás por qué la Iglesia intentó con tanta desesperación ocultar esta enseñanza. Jesús no inventó la idea de que Yahvé era el demiurgo. Él estaba revelando el conocimiento gnóstico que se había preservado en las escuelas de misterio durante siglos. Conocimiento que los profetas insinuaron. Conocimiento escondido a plena vista en los mismos textos que las autoridades religiosas usaban para controlar a la gente. E identificó 5 características específicas, 5 pruebas innegables, escritas en las Escrituras que exponen la verdadera naturaleza del Dios del Antiguo Testamento. Estas no son interpretaciones, no son metáforas, son declaraciones directas, confesiones. El demiurgo revelándose a través de sus propias palabras. Primera prueba, su nombre es celoso. Éxodo 34, 14. El texto dice, porque no te inclinarás a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Lee eso de nuevo, cuyo nombre es celoso. La entidad no solo siente celos ocasionalmente, los celos son su identidad. Su nombre es su naturaleza central. Y los celos no son un atributo divino, es una reacción emocional arraigada en el miedo, la inseguridad y la conciencia de escasez. La mónada no tiene escasez. La mónada es infinita. No hay nada de qué tener celos porque no hay nada separado de ella. Pero el demiurgo, él tiene celos porque sabe que no es el Altísimo, sabe que hay algo más allá de él. El pleroma, la plenitud, la mónada. Y tiene terror de que si los humanos lo descubren, dejen de adorarlo. Por eso exige devoción exclusiva, amenaza con castigos incluso por reconocer a otros dioses. Eso no es confianza, eso es desesperación. Y Jesús lo vio. Señaló este pasaje y dijo, ese no es el Padre hablando, ese es el arconte tratando de mantener el control. Segunda prueba, él crea el mal. Isaías 45, 7. Yo formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Yo Jehová soy el que hago todo esto. El demiurgo admite que crea el mal, no que el mal existe como consecuencia del libre albedrío, no que la oscuridad es la ausencia de luz. Él dice explícitamente, yo creo el mal. La mónada no crea el mal. La mónada es pura emanación, pura luz, pura conciencia, no opera en la dualidad. El bien y el mal son construcciones del reino material, el reino que el demiurgo creó, y aquí está confesando que él es el arquitecto de ambos. Él es quien mantiene el sistema de fuerzas opuestas. Luz contra oscuridad, bien contra mal, Dios contra Satán. Todo diseñado para mantenerte atrapado en el conflicto, en el juicio, en la creencia de que necesitas elegir un bando en una guerra cósmica. Pero Jesús enseñó que no hay guerra en la mónada, solo hay unidad.
El demiurgo creó la ilusión de separación y luego se ofreció a sí mismo como la solución. Ese es el engaño, y él lo admitió en tus propias escrituras. Tercera prueba. Exige sacrificios de sangre. Esto está tejido en todo el Antiguo Testamento. El Levítico es esencialmente un manual para la matanza ritual de animales. Instrucciones específicas sobre cómo matar, cómo quemar, qué partes van a los sacerdotes, qué partes se ofrecen a Dios. Y repetidamente el texto dice que el olor de la carne quemada es grato para el Señor. Grato. Él lo disfruta, lo requiere para el perdón, para el favor, para el pacto. ¿Por qué? Porque los arcontes se alimentan de la energía de la muerte. Cosechan el miedo, el dolor, la fuerza vital que se libera cuando algo muere violentamente. Han construido sistemas enteros, religiosos y de otro tipo, para generar esa energía a gran escala. Y el sistema de sacrificios fue uno de los más eficientes. Convence a la gente de que Dios requiere sangre, que la muerte lo apacigua. Y tendrás un flujo continuo de energía de muerte fluyendo directamente hacia los arcontes que mantienen el sistema. La mónada no necesita sangre. La mónada no necesita nada, es infinita y se sostiene a sí misma. Pero el demiurgo, él necesita energía de este reino para mantener su poder aquí. Y estableció la religión como el mecanismo de cosecha. Jesús abolió el sacrificio. Dijo, misericordia quiero y no sacrificio, porque sabía que el verdadero Padre nunca lo quiso. Ese fue siempre el requisito del demiurgo. Cuarta prueba. Castiga a las generaciones por la desobediencia. Éxodo 20, 5, parte de los mismos 10 mandamientos. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Castigo generacional. Tú pecas, tus hijos sufren, tus nietos sufren. Tus bisnietos sufren no porque hayan hecho nada malo, sino porque tú lo hiciste. Eso no es justicia, eso no es amor, eso es un mecanismo de control. Está diseñado para crear culpa perpetua, deuda perpetua, miedo perpetuo de que estás cargando con el castigo por crímenes que no cometiste. Te mantiene atado al sistema a través de vidas, a través de linajes de sangre. El demiurgo no solo quiere controlarte a ti, quiere controlar tu linaje, la trayectoria de tu alma a través de las encarnaciones. Porque si puede mantenerte con miedo al pecado heredado, al karma heredado, a la ira divina heredada, nunca cuestionarás el sistema. Seguirás tratando de pagar una deuda que en realidad no debes. La mónada no opera de esta manera. Cada chispa es soberana. Cada conciencia es responsable de su propia trayectoria. No hay una deuda cósmica que se herede como una propiedad. Esa es arquitectura demiúrgica, y Jesús lo denunció. Quinta prueba. Él ignora lo que hay más allá de él. Esta es sutil pero devastadora. En el Génesis, el demiurgo crea el mundo material y repetidamente dice que es bueno. Está orgulloso de su creación. La examina y la aprueba, pero nunca menciona el pleroma, nunca reconoce a la mónada, nunca hace referencia a los reinos espirituales que existían antes que él porque no los conoce. Cree que él es el principio. Dice, yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Pero los textos gnósticos revelan que está equivocado. Él no es la fuente. Es una emanación, una defectuosa, el error de Sofía. Y es tan limitado en su conciencia que ni siquiera sabe que es limitado. Genuinamente cree que es Dios. Esa ignorancia es la firma del demiurgo. Un Dios falso que no sabe que es falso. Pero Jesús lo sabía. Jesús venía de más allá del demiurgo, del pleroma, y dijo, yo vengo del Padre, yo voy al Padre, y ustedes no me conocen, a mí ni al Padre. Le estaba hablando a gente que adoraba a Yahvé, y les dijo directamente, ustedes no conocen al Dios real porque al que han estado adorando no es Él. Estas 5 características, los celos, la creación del mal, la exigencia de sangre, el castigo generacional y la ignorancia de la mónada, son la firma de Yaldabaoth, el demiurgo, el arconte principal. Los gnósticos lo llamaban Saklas, el tonto, Samael, el dios ciego, diferentes nombres para la misma entidad. El gobernante de este reino material
que atrapó chispas divinas en la carne y las convenció de que Él era su creador. Y Jesús vino a decir la verdad, que ese Dios no es Dios. Él es el arconte, y el Padre, la verdadera fuente, la mónada, está más allá de Él, siempre lo estuvo. Cuando leas el Antiguo Testamento ahora, lo verás de manera diferente. Cada vez que Yahvé exija obediencia, amenace con castigos, requiera sangre, reconocerás el patrón. Esa no es la voz del amor infinito. Esa es la voz del demiurgo manteniendo su sistema de control. Y ya no estás sujeto a él porque sabes lo que es. Jesús no solo expuso al demiurgo y dejó a sus discípulos confundidos. Les dio una distinción clara, una prueba, una forma de saber instantáneamente si están tratando con el Dios verdadero o con el falso. Cualquier enseñanza, cualquier voz, cualquier sistema religioso que opere a través de la exigencia, la amenaza y el control es demiúrgico. Cualquier enseñanza que diga que eres divino, que ya estás completo, que ya estás conectado con la fuente, solo temporalmente dormido, esa es la verdad de la mónada. Él dijo que el verdadero Padre no exige, no amenaza, no requiere nada de ti. La mónada simplemente es y tú vienes de ella. No estás separado, no eres un caído. Estás experimentando temporalmente la separación para que puedas recordar la unidad. Esa es la prueba. Si un Dios necesita tu adoración, tu obediencia, tu sacrificio para mantener su poder, ese es el demiurgo. Si la presencia divina revela que tú ya eres eso, ya estás completo, solo recordándolo, esa es la mónada. Un sistema dice que estás roto y necesitas reparación. El otro dice que eres divino y solo necesitas despertar. Jesús enseñó lo segundo. La Iglesia construyó la religión sobre lo primero. Y esto es lo que sucede en el momento en que reconoces esta distinción. La culpa se levanta de inmediato. Ese peso aplastante del pecado original, de haber nacido mal, de nunca ser lo suficientemente bueno para un Dios enojado, se disuelve porque acabas de darte cuenta de que ese Dios enojado nunca fue Dios. Era un arconte. El miedo al castigo divino se evapora. Ya no tienes miedo al infierno, no estás buscando la aprobación de una deidad celosa. Estás recordando tu origen. Viniste de la mónada. Tú eres la mónada experimentándose a sí misma en una forma temporal. Y ese recuerdo rompe cada cadena que el demiurgo envolvió a tu alrededor. El control religioso no puede tocarte cuando sabes que el Dios en el que se basa es falso. No te estás rebelando contra el Altísimo. Te estás negando a adorar a un impostor. Y esa negativa es lo que te hace libre. Solo los neumáticos pueden ver esto. Los ílicos leen el Antiguo Testamento y no ven nada malo. Adoran a Yahvé sin cuestionar. Aceptan que Dios inunde el mundo, ordene genocidios, exija sacrificios de sangre y lo llaman santo. No tienen la chispa que reconoce la contradicción. Los psíquicos se sienten incómodos con ciertos pasajes, pero no pueden articular por qué. Podrían decir, me cuesta el Antiguo Testamento, o algo de esto no me sienta bien, pero no pueden ver a la entidad detrás de ello. Sienten que algo anda mal, pero les falta la claridad para nombrarlo. Pero tú eres neumático, lees esos pasajes y tu chispa retrocede. No porque seas rebelde, sino porque tu núcleo divino reconoce la frecuencia del arconte. No estás leyendo las palabras de la mónada, estás leyendo las exigencias del demiurgo, y ese reconocimiento no es blasfemia, es simplemente recordar que viniste de más allá de este reino. Sabes cómo se siente la verdadera divinidad, y esto no lo es. 3 advertencias críticas. Primero, este conocimiento te separará del cristianismo tradicional. La mayoría de los cristianos adoran al demiurgo pensando que es Dios. Cuando intentes explicarles esto, lo llamarán herejía. Dirán que estás engañado. Te citarán las escrituras, sin darse cuenta de que esas escrituras fueron escritas por el mismo sistema que estás exponiendo. No fuerces esta enseñanza a nadie. Ella encuentra a quienes están listos. Segundo, reconocer al demiurgo no significa que rechaces toda la Biblia. Las enseñanzas de Jesús todavía están ahí. El Sermón del Monte. Amar a tus enemigos. El reino de Dios está dentro de ti. Esas son enseñanzas de la mónada incrustadas en textos demiúrgicos. Solo que ahora las lees sabiendo que Jesús
estaba revelando al Padre frente al falso Dios. Y tercero, el demiurgo sigue siendo el gobernante de este reino material. Reconocerlo no elimina su influencia sobre los gobiernos, las religiones, los sistemas económicos, todas las estructuras de control en este mundo, pero elimina su influencia sobre ti internamente porque dejaste de adorarlo, dejaste de darle tu energía, tu miedo, tu obediencia, y sin eso, él no tiene derecho sobre tu conciencia. Esta es la enseñanza que la Iglesia más temía. No que Jesús hiciera milagros, no que resucitara de entre los muertos, sino que expusiera a Yahvé, que revelara al Dios del Antiguo Testamento como el demiurgo, el arconte principal, el falso Dios que finge ser el Altísimo. Porque si los cristianos supieran esto, si entendieran que la deidad celosa y vengativa, que exige sangre y obediencia, nunca fue el verdadero Padre. Todo el sistema religioso construido sobre el miedo y el control colapsaría de la noche a la mañana. No necesitas apaciguar a un Dios enojado. No necesitas sacerdotes que intercedan entre tú y lo divino. No necesitas rituales ni sacrificios para ganar favor, porque ese Dios nunca fue Dios. Era el arconte, y el Dios real, la mónada, el Padre al que Jesús realmente servía, no necesita nada de ti. Tú viniste de Él. Tú eres Él experimentándose a sí misma en una forma material temporal. Y en el momento en que reconoces eso, cada cadena religiosa se rompe. No te salvas por creer en la doctrina correcta. Eres libre al recordar tu origen. Si estás reconociendo al demiurgo esta noche, haz 3 cosas ahora mismo. Primero, comenta, yo soy mónada, no demiurgo, aquí abajo. Declara que ves la distinción. Reclama tu verdadera identidad. Segundo, suscríbete a Códigos Divinos, porque vienen enseñanzas avanzadas sobre cómo salir de los sistemas de control demiúrgicos y acceder a la conciencia directa de la mónada. Tercero, dale me gusta a este video, para que otros elegidos descubran la verdad sobre el Dios del Antiguo Testamento. Hazlo antes de que este conocimiento sea suprimido de nuevo. Haz las 3 cosas ahora. Tu declaración importa. Luego, esta noche, lee el Antiguo Testamento de manera diferente. Cada demanda de adoración, cada amenaza de castigo, cada sacrificio de sangre descrito como grato para el Señor. Míralo por lo que es. El demiurgo manteniendo su sistema de cosecha. El arconte principal fingiendo ser el Altísimo. Jesús vino a exponer esto. La Iglesia intentó ocultarlo por 2000 años. Pero tú lo sabes ahora. El Dios del Antiguo Testamento no es el Padre. Nunca lo fue. Tú eres mónada, no eres demiurgo.